El metro de la Ciudad de México es mucho más que un sistema de transporte. Es una ciudad subterránea donde se cruzan las prisas, los olvidos, los secretos y a veces las tragedias. En sus andenes se han perdido vidas, se han tejido leyendas y han surgido investigaciones que nunca terminan de cerrarse. Hoy les traigo 7 historias que mezclan hechos, rumores y heridas abiertas. 7 casos que, por su extrañeza o por la sombra de la impunidad, siguen resonando en la memoria colectiva. Soy Rodrigo Valenzuela. He pasado años revisando notas de prensa, entrevistas, expedientes públicos y relatos de quienes estuvieron ahí. Quédate hasta el final. Si este relato te interesa, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos encuentros con la ciudad subterránea. El primero comenzó como una desaparición entre la multitud. Era una noche de miércoles cuando una joven estudiante dejó de abordar su tren en la estación de Correspondencia. Su nombre en los documentos oficiales aparece como Ana L., una mujer de 23 años que estudiaba administración y trabajaba medio tiempo en una librería. Según la ficha policial, salió de su casa hacia las 9 de la noche y subió al andén con la mochila al hombro. Testigos recuerdan haberla visto revisando el celular, esperando el convoy, cansada después de un turno. Nadie reportó al principio nada extraño. El vagón desembarcó, la puerta se cerró, las puertas se abrieron en la estación siguiente y la multitud volvió a llenarlas. Fue hasta el cierre del servicio que su familia dijo no tener noticias de ella. La cronología oficial registra la denuncia por desaparición a las 2:40 de la madrugada del día siguiente. La Fiscalía de la Alcaldía inició el protocolo básico, revisión de cámaras, entrevistas a testigos, revisión de los registros de bitácora del sistema. Las cámaras de seguridad mostraron el flujo habitual de pasajeros, pero hubo una franja de tiempo, unos minutos, en los que las imágenes se ven cortadas o con baja resolución que alimentó la primera teoría: falla técnica o edición deliberada. Según un peritaje que la defensa de la familia pudo consultar más tarde, algunas cámaras presentan lapsos de mala sincronía por motivos de mantenimiento programado. La fiscalía admitió pérdida de calidad en grabaciones de algunas estaciones, no obstante, no informó que existiera manipulación. Los testimonios de pasajeros que estaban aquella noche son prudentes y a la vez desconsolados. La vi, dijo una mujer que prefirió no dar su nombre, y de pronto ya no la vi. La gente empujaba, pensé que se había ido adelante, no imaginé que no regresaría. Otros recuerdan ver a un hombre mayor que llevaba una chamarra oscura y que miró en la dirección de Ana antes de bajar las escaleras. Esas observaciones simples se volvieron conjeturas en foros y redes. ¿Seguimiento? ¿Accidente? Algunas fuentes extraoficiales mencionaron una pelea en el andén unos minutos antes, pero los reportes oficiales no registran altercados relevantes. La investigación encontró algo que prendió las alarmas. En los días siguientes, apareció en la vía un objeto personal que podría pertenecerle, una bolsa cerrada, localizada por el personal de mantenimiento. La fiscalía la catalogó como evidencia y la remitió al laboratorio para huellas y ADN. Los resultados, según el expediente, arrojaron coincidencias parciales que no permitieron una identificación concluyente. La hipótesis de un traslado forzado ganó fuerza. Otras voces apuntaron a la posibilidad de que la joven hubiera salido por voluntad propia, adentrándose en una vida que su familia desconocía. Hasta hoy, Ana L. sigue desaparecida. La fiscalía mantiene abierto el caso. La familia exige que se revisen con mayor rigor las grabaciones y la posibilidad de revisar las rutas de personal y contratistas que tienen acceso a zonas restringidas del subterráneo. El ambiente en la estación después de su ausencia cambió de modo palpable. Los taquilleros recordaron el olor a limpio, a desinfectante, que contrasta con el del metal y el aceite de las vías. Algunos guardias dijeron haber sentido una inquietud que no supieron nombrar.
A la luz de esas sensaciones, surgió también una versión que circuló como rumor, la idea de que en los túneles hay espacios donde la visibilidad es casi nula, y donde una persona puede quedar oculta sin ser vista más que por un trabajador nocturno. Es una posibilidad real, pero no probada. Por eso hay que diferenciar lo que la evidencia sostiene y lo que la imaginación completa en la oscuridad. El segundo caso se desarrolla en plena hora pico y es, por la cantidad de versiones y contradicciones, uno de los más desconcertantes. José Martínez, nombre usado en la prensa local, era un vendedor ambulante que recorría los pasillos de una línea con alta afluencia. Según sus compañeros, José era conocido por su trato amable, por recordar pedidos de clientes regulares y por su habilidad para moverse entre la multitud sin llamar la atención. El día en cuestión, un lunes de noviembre, abordó un tren con su carrito plegable. En la estación intermedia, un forcejeo con un pasajero derivó en un empujón y, según algunos relatos, en una caída que terminó con José golpeando la cabeza contra el andén. La ambulancia llegó en minutos. La fiscalía reportó traumatismo cráneoencefálico severo. José murió 3 días después en un hospital público. La investigación oficial cataloga el caso como accidente con participación de terceros. Hubo, sin embargo, discrepancias. Varios testigos afirmaron que la reacción de la policía del metro fue lenta. La bitácora muestra un retraso en la llegada de la unidad médica, y diversas cámaras ubicadas en el pasillo presentan ángulos que no permiten ver con claridad el origen del empujón. La familia de José acusó omisión de parte de los vigilantes y falta de protección hacia los comerciantes informales que, por su condición, están en zonas grises de control y seguridad. Si hubiese habido una patrulla cerca, tal vez lo habrían atendido más rápido, dijo su hermana en una entrevista recogida por un diario. La versión policíaca sostuvo que el andén se encontraba saturado y que el personal actuó conforme a los protocolos. Las cámaras, de nuevo, no aportaron un cuadro concluyente. A raíz de este caso, surgieron 2 líneas de análisis. Una, institucional, que señala la necesidad de mejorar los tiempos de respuesta y la capacitación del personal en primeros auxilios. Otra, social, que evidencia la vulnerabilidad de las personas que trabajan en los andenes sin reconocimiento formal. En los foros se tejió una teoría más oscura: la presencia de bandas que empujan a personas contra las puertas para robarlas o para causar disturbios. Es una hipótesis que algunos comerciantes aseguran haber observado indirectamente. Personas que esperan a que se abran y cierran circulando con precisión, pero que no cuenta con denuncia formal que la respalde plenamente. El tercer relato se remonta a una madrugada en la que un trabajador de mantenimiento descubrió lo que la prensa denominó con frialdad: restos humanos en un depósito de material cercano a las vías. Los reportes oficiales evitaron el morbo brutal y lo describieron como evidencia macabra para mantener contención en la comunicación. El hallazgo movilizó a peritos y a fiscales y forzó un cierre parcial de la línea por la mañana. La víctima no fue identificada de inmediato. Los procedimientos forenses tardaron semanas en dar un nombre por coincidencias de ADN con muestras registradas por la Procuraduría. En la reconstrucción que la prensa local presentó, la persona fallecida sería un hombre vinculado a un caso de desaparición anterior. La fiscalía confirmó que había correspondencia parcial con una denuncia por desaparición de meses atrás, pero dejó claro que no se podía determinar la causa de la muerte de forma concluyente hasta completar estudios toxicológicos y de lesiones. Los familiares, que esperaban un cierre, se encontraron otra vez con un laberinto burocrático. Certificados de necropsia con términos técnicos, fechas que se retrasaban y una sensación de que la investigación avanzaba a un ritmo distinto del dolor. En torno a este hallazgo surgieron testimonios de trabajadores del subsuelo que hablaban de olores que no corresponden a la vida normal del metro.
Una mezcla de humedad, solvente viejo y algo que describían como a podredumbre. Esos relatos se mezclaron con la emergencia de leyendas urbanas sobre túneles olvidados y depósitos cerrados que, según el imaginario popular, se usan para ocultar lo que la mirada pública no debe ver. En este caso, hay una delgada línea entre la realidad forense y el folclore urbano. Algunas fuentes indican que parte de la infraestructura subterránea no tiene un control estricto y que contratistas con acceso nocturno podrían, en teoría, transitar por áreas menos vigiladas. La Fiscalía negó irregularidades graves en los permisos de acceso, aunque familias y organizaciones civiles solicitaron auditorías más profundas sobre quién entra y sale de esas zonas. El cuarto incidente es uno que tiene un componente claramente social, la protesta y su represión. En una tarde de manifestación por recortes presupuestales en una estación céntrica, una persona resultó gravemente herida tras una avalancha humana provocada por el cierre abrupto de accesos. El afectado, según los informes, era un activista que había participado en la movilización. Desde la plaza, testigos cuentan que, tras una serie de empujones, la barrera humana cedió y la multitud comenzó a retroceder en pánico. El herido fue atendido en el lugar y luego trasladado. La Fiscalía abrió un expediente por lesiones y la administración del metro abrió una investigación interna sobre la gestión del operativo. Aquí, la discusión pública giró hacia el manejo institucional del orden y la coordinación con fuerzas de seguridad. Uno de los puntos de conflicto fue la comunicación. Las autoridades señalaron que no estaba prevista la concentración en esa magnitud, mientras que organizaciones civiles denunciaron que hubo, por el contrario, una estrategia de contención mal planificada. Entre las versiones circuló la idea de que se cerraron accesos sin avisar con el fin de desviar el flujo. La consecuencia fue la tragedia parcial. No se trató de un homicidio ni de un ataque planificado, pero la negligencia quedó marcada en la memoria de los asistentes y en la prensa, que preguntó si el sistema de gestión de emergencias del metro estaba preparado para eventos de esa naturaleza. El quinto suceso se presta al rumor más persistente, la existencia de una persona que deambula por los trenes y cuyos testimonios han alimentado relatos paranormales. Varios usuarios aseguraron haber visto a un individuo pálido y silencioso que aparece en vagones cerrados y que, al mirarlo de frente, pareciera no pertenecer ni a la estación ni al horario. Relatos de esta índole suelen mezclarse con miedo y sugestión. En muchos casos, se trata de viajeros con alteraciones del sueño o de personas que viajan largas horas y proyectan en sombras lo que les preocupa. En este episodio, sin embargo, hay que separar la leyenda de la realidad. No existe evidencia policial que confirme que esa figura haya cometido delitos, pero sí hay registros de que, en noches de baja circulación, ciertos vagones quedan con personas en condiciones de vulnerabilidad. Consumidores de sustancias, personas con problemas de salud mental, trabajadores nocturnos durmiendo en bancos del andén. Los relatos sobrenaturales cumplen una función social, ayudan a procesar el miedo que provoca la ciudad sin luz. El sexto caso es uno donde la sospecha de crimen organizado asoma con más fuerza. Un joven que trabajaba en un consultorio de la zona fue visto por última vez en la estación donde solía hacer transbordo. Según su familia, el joven, llamado Omar en los reportes, no tenía deudas conocidas ni perfiles de riesgo. Su desaparición, sin embargo, coincidió con una serie de asaltos de la madrugada en los que la policía municipal reportó el uso de fuerza y violencia para arrebatar pertenencias. La Fiscalía abrió una carpeta por desaparición y la investigación apuntó a una célula de asaltantes que operaría en la línea, aprovechando la oscuridad de ciertos tramos y la saturación de otros para crear confusión. La hipótesis tiene respaldo en denuncias vecinales y en la detención posterior de 2 individuos relacionados con robos en el área.
Aún así, la vinculación directa con la desaparición de Omar no llegó a juicio debido a pruebas circunstanciales y a la falta de testigos claves. En este caso, la familia de la víctima acusó a la autoridad de lentitud y falta de transparencia. Las declaraciones públicas de fiscales fueron medidas y en algunos comunicados recurrieron a fórmulas prudentes. Se investiga, no se descarta, se trabaja con pruebas periciales. Entre las teorías que circularon, apareció la posibilidad de que las desapariciones estén vinculadas a extorsiones, personas llevadas para obligar a familias a pagar rescates. Las autoridades negaron que existiera una ola de secuestros ligados al metro en ese periodo, aunque reconocieron que se habían reportado casos de cobro por parte de grupos delictivos en las inmediaciones de varias estaciones. El séptimo y último caso de hoy es en cierto sentido el más inexplicable, porque mezcla un error humano con una decisión institucional que aún levanta preguntas. Una mujer, de mediana edad, se precipitó a las vías en un cruce de intensas corrientes de pasajeros. Los testimonios de los presentes difieren. Algunos dicen que fue un empujón accidental en la estampida habitual. Otros mencionan una discusión previa en la que la mujer discutió con una persona que la acompañaba. La fiscalía catalogó el incidente como caída accidental y no inició un proceso penal, aunque sí realizó recomendaciones para mejorar barandas y señalética en el andén. La familia, sin embargo, cree que hubo responsabilidad de terceros y solicitó revisar los protocolos de seguridad. Este caso, más que los otros, remarca cuán frágil puede ser la línea que separa el azar de la negligencia. Entre las 7 historias hay un hilo común, la sensación de que el sistema, por su extensión y su complejidad, tiene puntos ciegos, espacios de paso que se convierten en zonas de riesgo, turnos nocturnos con personal reducido, cámaras que no siempre ofrecen resolución suficiente para identificar a una persona en movimiento. Pero también hay otra constante, menos técnica y más humana, la espera de las familias, las cartas sin respuesta y la lenta maquinaria judicial que muchas veces devuelve solo fragmentos de verdad. He hablado con integrantes de colectivos de búsqueda, con abogados que han litigado frente a la fiscalía, con trabajadores del metro y con víctimas indirectas. Un vigilante que llevaba 10 años en la línea X me contó, en voz baja, que ha aprendido a distinguir el zumbido de una puerta que no cerrará bien. Un mecánico me mostró las bitácoras, donde a veces figuran anotaciones crípticas sobre accesos de personal externo. No quiero encubrir a nadie, me dijo, pero hay una realidad, no alcanza el personal para todo y la gente confía en la multitud para no perderse. Es una frase que resume buena parte de la tragedia. La multitud facilita el anonimato y con él la posibilidad de que algo o alguien se pierda sin dejar rastro. A estas alturas, una pregunta permanece: ¿qué se puede hacer? Desde el punto de vista operativo, expertos que he consultado recomiendan reforzar la supervisión de accesos a áreas técnicas, mejorar la calidad y la redundancia de las grabaciones y establecer protocolos más rápidos de reacción médica. Desde la perspectiva social, es urgente pensar en políticas que reduzcan la informalidad en los andenes, que protejan a trabajadores y pasajeros vulnerables y que obliguen a la transparencia en las investigaciones. No son soluciones sencillas, pero son pasos necesarios. Quiero ahora adentrarme con más detalle en cada caso, porque detrás de cada resumen hay nombres, rostros y familias que siguen esperando respuestas. Empezaré por regresar a la historia de Ana L., reconstruyendo los últimos minutos conocidos de su rutina y las piezas que podrían, tal vez, encajar en un mapa de lo que realmente ocurrió. Ana L. tenía 32 años, trabajaba como contadora en una empresa de servicios y vivía sola en un departamento pequeño a pocas cuadras del centro. Sus días, según describen quienes la conocían, estaban marcados por la rutina: tren de la mañana, jornada en la oficina, un almuerzo breve y la vuelta a casa al cierre de la tarde.
No era una persona de noches largas, sus amigas la recordaban por sus mensajes puntuales, por las fotos de sus plantas y por una risa que, dicen, llenaba menos de lo que merecía los lugares donde se asomaba. La reconstrucción de sus últimos minutos parte de 3 fuentes: el registro de entrada y salida del trabajo, las cámaras públicas del andén y los testimonios directos de quienes pasaron por la estación esa tarde. El día que desapareció, Ana salió de la oficina a las 17:24. Su tarjeta de acceso marcó la puerta de cristal. 2 compañeras la vieron cruzar la calle con un bolso marrón y una bolsa de papel donde cabía un sándwich. Habló por última vez con su hermana a las 17:36, así lo registró el historial de llamadas, un intercambio breve, sin quejarse del tráfico, confirmando que tomaría el tren habitual. Las imágenes del sistema de CCTV muestran a Ana entrando en la estación a las 17:48 por el acceso principal. Caminar es un verbo preciso en ese momento. Su paso es medido, los hombros rectos, la mirada pegada al paso de la gente que la antecede. En la fila de los torniquetes, espera la apertura de la puerta, coloca la tarjeta y pasa. Ese punto del registro es nítido. La cámara que cubre el acceso capta su abrigo claro y el gesto de ajustar el bolso. Luego, aparece en la escalera mecánica que baja hacia el andén. Ahí la calidad de la grabación disminuye. La luz, el reflejo de los paneles publicitarios y la distancia crean un contraste que vuelve borrosa la figura de quienes suben y bajan. Ana baja, se incorpora al flujo, su imagen se pierde entre las sombras móviles. El andén la vuelve a mostrar a las 17:52. Está a un costado, cerca del tercer pilar contando desde la salida. Sostiene su teléfono con la mano izquierda. Se la ve consultar algo en la pantalla: mensaje, canción, horario. Un vendedor ambulante que suele instalarse junto al ascensor dice haberla reconocido. Tenía un casquete rojo en la nuca, fue como una luz entre la gente, me dijo, con la exactitud de quien intenta reconstruir una escena que ya no volverá. Otro testigo, un hombre que se apoyaba en la baranda, aseguró haberla oído hablar con alguien que describió solo como el tipo de gorra gris, y que se marchó rápido hacia la cola del tren. En el registro parece que hubo finalmente una pequeña conversación. 2 figuras se acercan, cruzan palabras, la cámara no alcanza a captar rostros con claridad, pero sí el movimiento de manos que acompaña al intercambio. A las 17:55, justo cuando el tren entra en la estación y las puertas empiezan a abrir, la imagen de Ana deja de estar clara por completo. En la mayoría de los ángulos, los cuerpos se superponen. En uno en particular, hay un lapso de 3 minutos donde la grabación salta de 17:55 a 17:58, un microfragmento sin archivo que la fiscalía catalogó como fallo técnico. Ese vacío, un tango que vuelve a su compás de preguntas, es el punto donde la ruta de Ana se bifurca en versiones. Para la familia, esos 3 minutos contienen la diferencia entre una explicación plausible y la sospecha de que alguien tomó una decisión por ella. Los peritos forenses que analizaron las cámaras dijeron que no era inusual interrupciones, sobrecargas en horarios pico, errores de sincronización en servidores, problemas de alimentación en equipos viejos. La gerencia del sistema puntualizó que se trabaja en la recuperación de datos, pero hasta la fecha del informe que consulté no se había logrado una reconstrucción completa de esos segundos perdidos. En el protocolo interno, cuando hay cualquier discontinuidad que afecte a una investigación, debe abrirse un acta y preservarse el respaldo físico del archivo. En el expediente de Ana hay además una nota que menciona que uno de los discos duros del cajetín 3 presentó sectores defectuosos. La fiscalía pidió copia de esa nota. La respuesta formal tardó días. Existen 2 versiones que corren en paralelo desde entonces. La primera es la hipótesis de la distracción, la muchedumbre, el empujón involuntario, una caída al borde de la vía que por desgracia genera un accidente.
Varias personas relatan haber visto aglomeraciones repentinas cuando los trenes llegan y salen. Un empuje de hombros, una bolsa que cae, alguien que pierde el equilibrio y la multitud que sigue su curso como si nada hubiera ocurrido. En esa línea, la caída habría sido instantánea y fatal, y el tren, que en las grabaciones pasa por la estación a una velocidad reducida, no habría podido detenerse con la celeridad requerida. El cuerpo, según esta explicación, habría sido arrastrado o golpeado por el convoy. El resto sería el procedimiento normal: llamado al servicio de emergencias, intervención del personal técnico, levantamiento del cuerpo y, en casos así, traslado al instituto forense. La segunda versión, la de la familia y algunos testigos, apunta a la posibilidad de que Ana no cayó sola. Hablan de una mano que la tocó, de un tirón en el bolso, de una voz que la impulsó a retroceder. Afirmaciones de este tipo dependen en gran medida de memorias fragmentarias y de la voluntad de reconstruir sentido en situaciones de shock. La hermana de Ana, con la voz que se quiebra a cada frase, me dijo: «No me creo que mi hermana haya caído sola. No creo en los azarosos finales que se visten de accidente. Alguien la quiso sacar de ahí». Sus palabras no son una prueba, son una insistencia humana que exige una respuesta institucional más clara. El personal de seguridad de la estación también dio versiones distintas. Un guardia veterano afirmó que, cuando llegó la orden de emergencia, se encontró con un andén que había sido despejado por los encargados de trenes antes de la llegada de la ambulancia. Otro, contratado recientemente, señaló que hubo confusión. La radio interna tenía un canal ocupado, la comunicación con el centro de control fue limitada y en la prisa no se preservaron ciertos objetos personales que podrían haber pertenecido a la víctima. Estas contradicciones generan lo que los abogados llaman fractura testimonial. Múltiples relatos que, lejos de converger, se alejan por diferencias en percepción y en interés. El peritaje sobre la infraestructura aportó un detalle que muchos reclamaron en voz alta. El andén donde Ana esperaba no cuenta con los nuevos paneles de protección instalados en otras estaciones. Se han colocado barreras en los puntos de mayor afluencia, pero esa estación está pendiente por falta de presupuesto y de planificación. La Fiscalía incluyó esa observación en su recomendación de medidas preventivas, pero para la familia eso no repara lo perdido. Me dijeron que iban a poner bordes más altos, barandales, más señalética, me dijo la hermana. Y si hubieran estado antes, ¿cuántas Anas más tenemos que lamentar para que las autoridades actúen? En los días posteriores a la desaparición, el equipo de búsqueda siguió dos pistas que parecían prometedoras. La primera fue la localización de un chaleco reflectante en un pasillo de servicio a unos 200 metros del andén. El chaleco mostraba manchas compatibles con sangre en pequeñas cantidades y una huella parcial que no coincidía con la de Ana. La Fiscalía lo remitió para análisis, pero los resultados fueron, según el informe, inconclusos por contaminación. La segunda pista fue el hallazgo, gracias a la insistencia de un usuario que revisaba videos amateurs, de una figura captada en un coche del tren que se alejaba, donde se distingue a una persona con una bolsa marrón similar a la de Ana. La calidad es mala y la investigación no logró identificar al pasajero. Mientras los peritos trabajaban, aparecieron voces que pidieron transparencia y celeridad. Colectivos vecinales imprimieron volantes y organizaron una vigilia en la estación. Colocaron fotografías, velas y un teléfono con línea directa para recabar testimonios. La imagen de Ana pegada en un pilar convivía con las quejas sobre la falta de mejoras. «Aquí no se siente seguridad», decía un cartel. Otro añadía: «Necesitamos cámaras que graben de verdad».
Estas acciones públicas empujaron a la Fiscalía a convocar una rueda de prensa donde se prometió prioridad en la investigación y revisión de los protocolos. Las promesas en boca de instituciones suelen ser tibias hasta que se traducen en hechos. En la casa familiar, la ausencia de Ana se siente como un hueco físico. Sus plantas sin riego, su taza en el armario, el teléfono que suena y no tiene su contestación. La hermana organizó turnos para acompañar la espera, con amigos que traen comida y vecinos que dejan notas de ánimo en la puerta. La imagen de Ana pegada en un pilar convivía con las quejas sobre la falta de mejoras. Aquí no se siente seguridad, decía un cartel. Otro añadía, necesitamos cámaras que graben de verdad. Estas acciones públicas empujaron a la Fiscalía a convocar una rueda de prensa donde se prometió prioridad en la investigación y revisión de los protocolos. Las promesas en boca de instituciones suelen ser tibias hasta que se traducen en hechos. En la casa familiar, la ausencia de Ana se siente como un hueco físico. Sus plantas sin riego, su taza en el armario, el teléfono que suena y no tiene su contestación. La hermana organizó turnos para acompañar la espera, con amigos que traen comida y vecinos que dejan notas de ánimo en la puerta. A la par, contrató a un abogado para exigir acceso a la información del expediente, algo que en muchos casos demora semanas. No voy a quedarme callada, dijo. Si la justicia se demora, nosotros tenemos que hacer ruido. Ese ruido, que mezcla dolor y reclamo, se volvió un motor que obligó a revisar algunos ángulos que en un principio habían quedado en la sombra. Yo volví a la estación en una tarde lluviosa, con la intención de repasar las cámaras junto a una técnica independiente que me ofreció su tiempo. Caminamos por los pasillos, por los mismos senderos que mostró el video, y la sensación de estar en un lugar donde ocurrió una ausencia se hizo tangible. El eco de las ruedas, el olor metálico y húmedo, la sucesión de anuncios automáticos que tratan de normalizar el espacio. La técnica me señaló otras discontinuidades además del famoso salto de 3 minutos, zonas donde la luz parpadea, ángulos con reflejos imposibles de corregir y un módulo en la cabina que, según ella, necesita actualización urgente. Cerca del andén, un panel de control marca la hora, 17:49, un desfase en relación con las cámaras que, según nos explicó, puede deberse a la falta de sincronía entre relojes. Para una investigación, la sincronía es casi todo. Sin ella, los fragmentos no se ensamblan y los segundos se vuelven sospechosos. La técnica intentó extraer una copia de seguridad paliativa, algo que permitiera al menos ver el movimiento de las personas en la franja entre 17:55 y 17:58. Lo que encontró fue un archivo parcialmente corrupto. Se podrá mejorar la imagen, pero nunca recuperaremos todo lo que no se grabó, dijo, con la pragmática dureza de quien sabe que hay pérdidas irreversibles en cualquier sistema. Al salir de la estación, me topé con una mujer que llevaba una camiseta con la foto de Ana. Soy su vecina, me contó. Vengo a dejar una carta. Ella siempre fue respetuosa. Lo último que quiero es pensar que alguien se aprovechó. Su mirada era la de quienes no esperan consuelo, solo respuestas. En ese intercambio breve quedó claro que la desaparición de Ana había activado una red de solidaridad pequeña pero comprometida. Gente que pegó carteles, que revisó rutas, que habló con su empleador para cotejar horarios, personales, que ofreció su testimonio ante la fiscalía. La ruta de Ana entonces se bifurca entre lo que los sistemas muestran y lo que los cuerpos recuerdan. Entre un corte de video y una nota en una bitácora, entre un chaleco detectado y una figura borrosa en un vagón. El expediente avanza a base de detalles menores, un recibo de café, una transferencia bancaria, el ajuste en la rutina de su teléfono. Cada una de esas piezas podría ensamblarse en una narración coherente o perderse en el ruido institucional.
La familia exige la primera. Las autoridades, por su parte, sostienen que aún faltan pruebas que permitan tomar decisiones definitivas. Decidí entonces ir a la oficina de Ana para hablar con quienes la vieron por última vez en su entorno de trabajo. Allí me aguardaba una historia menos técnica y más cotidiana, compañeros que la recuerdan por su empeño, por su puntualidad, por no dejar correr un error contable. El jefe inmediato, con una carpeta en la mano y un gesto de cansancio, me mostró un calendario donde Ana había anotado una cita médica pendiente que nunca llegó a concretarse. Ella no era de cambios, me dijo. Si algo la alteró lo suficiente para que no viniera, eso tiene que aparecer en alguna parte. Sus palabras, simples, indican que el hilo que buscamos no es solo técnico, atraviesa la vida. Mientras la investigación sigue acumulando documentos y versiones, la pregunta que más pesa es la de fondo. ¿Cómo una persona puede desaparecer en un espacio público tan transitado sin que quede un rastro concluyente? Es una pregunta que desborda la pura técnica y golpea contra la gestión de un sistema que, por su tamaño, tiene zonas de sombra. Para la familia de Ana, las sombras son intolerables. Para la institución, las sombras son, a menudo, problemas de presupuesto y de mantenimiento que se traducen en tarifas, planes y plazos. En medio, la ciudad continúa su puesta en marcha diaria, como si la vida pudiera tolerar pérdidas sin detenerse. Volví a la fiscalía con una lista de preguntas. Algunas recibieron respuestas. La existencia del fallo técnico, la apertura de carpetas internas, la realización de pruebas de ADN en elementos encontrados. Otras quedaron abiertas. ¿Qué pasó durante esos 3 minutos exactos? ¿Por qué no se preservaron con eficiencia ciertos objetos personales? ¿Se siguió la cadena de custodia en todos los elementos hallados? Pedí acceder a las transcripciones de las declaraciones y encontré algo que, más que una respuesta, aporta una figura. Un testigo que afirmó haber visto a una mujer, no identificada con certeza, forcejeando con otra persona en la escalera de salida momentos antes de la hora registrada como la de su última llamada. El relato no aparece en cámara y suena por eso a rumor que exige verificación. La ciudad sigue mandando trenes, la gente sube y baja, y la ausencia de Ana hace un hueco que nadie sabe reparar con palabras. La investigación continúa su lento avance, entre peritajes, testimonios y la decisión de la familia de no ceder terreno. Yo sigo hurgando en documentos, hablando con testigos, revisando notas que a veces parecen inconexas y otras veces laten con sentido. Lo que está claro es que detrás de cada registro técnico hay una vida, y que cada laguna de información tiene para alguien el peso de una posibilidad irreparable. Salgo de la oficina de la Fiscalía con una copia de parte del expediente y una cita para volver a entrevistar a la técnica independiente que cree posible, si se consigue el respaldo correcto, reconstruir más cuadros de la grabación dañada. Antes de marcharme, decido pasar por la casa de la hermana de Ana para entregar en mano la lista de preguntas que pedí al personal de la estación. Quería que supiera que seguimos adelante y que aunque los tiempos judiciales son lentos, la búsqueda no se ha interrumpido. Ella me recibe con la misma camiseta de la vigilia, el correo no leído en la mesa y la mirada de quien, a cada hora, evalúa la llegada de un mensaje que no llega. Nos sentamos a hablar. Entre lágrimas y silencios, ella enumera los pequeños hábitos de Ana, su taza preferida, la forma en que ordenaba los papeles, las plantas que dejó sin regar. No quiero que la borremos como un número más, me dice. Quiero que la devuelvan. Sus palabras me golpean con la evidencia más simple. Esto no es solamente un expediente, es la exigencia de una restitución que ninguna técnica puede garantizar. Al despedirme, la hermana me pide una cosa. Si encuentras algo que no le dijeron a nosotros, dímelo. No quiero enterarme por la prensa.
Me promete que acudirá a cada diligencia, que firmará cada papel que haga falta y que no descansará hasta saber, aunque el saber duela. Me quedo con esa promesa como una brújula. La investigación, lejos de cerrarse, se abre a más líneas de búsqueda y a la persistencia de quienes no aceptan el vacío como respuesta. La reconstrucción de Ana no está completa. Quedan frentes por batir. La recuperación de datos dañados, la cotejación de huellas en el chaleco hallado, la identificación de la figura borrosa en el vagón, la verificación de testigos que cambiaron de versión. Y sobre todo, queda la necesidad de que la institucionalidad transforme las promesas en medidas concretas que protejan a otros antes de que ocurran nuevas pérdidas. Mientras tanto, las velas en la estación parpadean y la ciudad sigue su ritmo, indiferente y a la vez partícipe, hasta que la verdad algún día aparezca entre las piezas pequeñas que ahora buscamos. La técnica me esperaba en un cuarto pequeño, con paredes tapizadas de pizarras pegadas de anotaciones y un monitor que todavía mostraba las barras dañadas de la grabación original. Tenía las manos manchadas de tinta y esa mezcla de cansancio y empeño que pocas profesiones registran con tanta honestidad. Me ofreció un café tibio y empezamos por lo que ya sabíamos. El archivo había sufrido una degradación puntual, no uniforme. No era un fallo completo, sino un agujero en la continuidad que borraba aproximadamente 3 minutos. «Se puede intentar algo», dijo sin dramatismos. «No prometo milagros. Puedo reciclar información de los fotogramas contiguos, usar algoritmos de interpolación para reconstruir los instantes perdidos, remuestrear la señal. Todo depende de cuánto material bueno quede alrededor y de si los metadatos no fueron alterados». Le pedí que me explicara con palabras necesarias y sin tecnicismos prescriptivos. Me habló de ruido, de patrones repetidos, de la posibilidad de inferir movimiento más que de inventarlo. Habló de riesgos. Cada operación puede introducir artefactos, y si alguien toma esos artefactos por verdad, la reconstrucción se convierte en otra versión de la historia, no en la original. Me pareció, en ese momento, escuchar la advertencia implícita de todos los peritos honestos, la evidencia, rehén de la interpretación. Pasó horas frente a la pantalla. Yo revisé algunas hojas del expediente y releí las declaraciones del testigo que había mencionado un forcejeo. Era esencial confirmar la hora y el lugar con precisión. El reloj de la fiscalía marcaba la cadencia lenta de una institución que, al mismo tiempo que busca justicia, se adapta a sus propias reglas de trámite. Llamé por teléfono a un par de personas, la hermana de Ana para decirle que la reconstrucción avanzaba, el abogado de la familia para pedirle que solicitara formalmente la custodia temporal de los elementos probatorios y al responsable de la estación, que prefirió responder por escrito y en términos medidos. Cuando finalmente la técnica me mostró el primer resultado, lo hizo con algo parecido a un temblor contenido. En la pantalla apareció una secuencia a baja fidelidad, formas que la interpolación, no la invención, había logrado recomponer. No eran imágenes claras, sino la conversión de ruido en líneas y de líneas en volumen. En uno de los fotogramas intermedios apareció una sombra que, si uno quiere verla así, podía pasar por una figura humana. Había un gesto sugerido, un brazo que tira, una espalda que se encorva. No bastaba para acusar, pero bastaba para crear una pregunta nueva, no técnica, sino moral. ¿Quiénes eran las personas que pasaron por ese tramo y por qué sus presencias no se registraron con la claridad necesaria? Le mostré la imagen a la hermana de Ana. Sus manos se cerraron alrededor de la taza hasta marcar el borde con los dedos. No dijo sí ni no. Dijo que necesitaba ver la imagen para no dejar que la memoria se convierta en un difuso consuelo. Su petición fue clara, que no nos conformáramos con conjeturas elegantes, que cada pieza fuera tratada como lo que era, fragmento de una vida robada.
Mientras tanto, por fuera del laboratorio, la tramitación seguía siendo el campo donde se decidían pequeños actos que sumaban impunidad o rendición de cuentas. Había una nota en el expediente sobre el chaleco hallado, un tejido sencillo, con marcas de uso y una etiqueta apenas legible. La ficha que lo describía no contenía fotografía original, una omisión que, en cualquier protocolo aceptable, debería haber sido sancionada. Pedí ver la cadena de custodia y encontré un vacío. El formulario que detallaba quién embaló y quién trasladó el chaleco tenía fechas, firmas y tachaduras. No era en sí mismo una prueba de encubrimiento, podía deberse a negligencia administrativa. Pero en una investigación tan frágil, la negligencia empuja hacia el mismo espacio que la intencionalidad, la incertidumbre. El abogado de la familia presentó un pedido formal para que se repitieran las pericias con la presencia de un tercero que actuara como testigo de procedimiento. La fiscalía accedió con reservas. La promesa, que a veces tiene la tibieza de una hoja mojada, esta vez fue traducida en un trámite que tardaría días. La hermana de Ana concurrió al despacho del fiscal y dejó sus palabras, tan simples como urgentes, que la verdad no se escondiera tras papeles. En los días siguientes aparecieron 2 nuevos testimonios en la carpeta, ambos entregados por correo electrónico. A última hora. Uno era de un pasajero habitual que, sin saber por qué, había guardado en su teléfono la fotografía de una estación en la que se veía un grupo reducido de personas. El archivo, no tomado con intención de observación, sino con la liviandad cotidiana de quien fotografía sin pensar, captaba una silueta que coincidía en postura con la sombra reconstruida por la técnica. No era una coincidencia probatoria, pero amplificaba la sospecha. El otro testimonio venía de una vendedora ambulante que recordó, con la claridad de quien repasa el día por necesidad, que a esa hora había escuchado una discusión y el ruido sordo de algo que cayó. Su declaración era breve, sin adornos, y decía: «No digo que vi algo raro, pero ese día me quedó el oído atento». A partir de esos elementos, la investigación empezó a trazar un polígono más nítido. No había una coartada sólida para algunos empleados que, según el registro de accesos, habían entrado y salido del andén en momentos cercanos a la desaparición de Ana. No era prueba de culpabilidad, era el tipo de dato que obliga a interrogar, a pedir teléfonos, a cruzar nombres. Allí, en ese cruce, las instituciones mostraron su mejor y peor faceta. Prestaron colaboración en el suministro de planillas, pero pusieron reparos cuando la petición entraba en el terreno del control interno de personal. Es un tema de privacidad, argumentó una nota oficial. A la familia le pareció un eufemismo de protección. La hermana organizó otra vigilia en la estación. No fue multitudinaria. Algunos vecinos, amigos, colegas de trabajo de Ana y un puñado de personas que habían encontrado en esa causa un espejo de inquietud. Llevaban velas y fotografías. Algunos dejaron flores sobre el banco donde ella solía sentarse. En la vigilia hubo minutos de silencio, atravesados por preguntas que nadie supo responder en voz alta. La propia estación, que sigue su ritmo mecánico de puertas y señales, permitió que por una noche el lento fluir normal se volviera un pulso contenido. La ciudad que contempla sin saber cómo reparar. Al anochecer, cuando las velas formaban pequeños puntos de luz, una mujer se me acercó con la voz baja. Dijo llamarse Elisa y que viajaba a menudo por esa línea. Tenía un nombre común, las manos curtidas y en la cara la marca de quien escucha demasiado. Me contó que, aquel día, había visto a 2 mujeres discutir. No pudo identificar rostros, pero sí un accesorio, una bufanda con un patrón inusual, un dibujo de pequeñas flores azules que, según recordó, destacaba en el trajín. Esa observación, aparentemente nimia, encendió una posibilidad tangible. La bufanda podía ser un rasgo identificador en la reconstrucción visual. Se la describía la técnica al día siguiente, ella sonrió con cautela y preguntó por las tonalidades exactas.
En los fotogramas restaurados apareció, con suerte variable, una pincelada que podía ser, no con certeza absoluta, pero con suficiente probabilidad, el motivo floral. La unión de testimonios, restos físicos y huellas digitales que aún esperaban su cotejo creó un mapa de investigación con bordes menos difusos. Empezamos a llamar a las personas cuyos accesos coincidían con el horario crítico. Algunos respondieron con cortesía defensiva, otros con silencio. En uno de los llamados, una voz masculina pidió que las preguntas se enviaran por escrito. En otro, una mujer, nerviosa, pidió que no se la vinculara públicamente hasta que supiera de qué se trataba. La ciudad seguía su marcha, la fiscalía también, con su calendario y su ritmo de decisiones. Pero no todo dependía de documentos. Había un aspecto que la técnica subrayó como crucial, la autenticidad emocional de la imagen reconstruida. Cuando uno mira un rostro parcial, una bufanda, un gesto congelado en baja resolución, se encuentra con una tentación peligrosa, rellenar lo que falta con deseos o temores. Por eso, era indispensable el trabajo múltiple, no confiar exclusivamente en la imagen, sino cruzarla con testimonios, con registros de acceso, con la cadena de custodia del chaleco, con las huellas en el material policial. Solo así la reconstrucción se vuelve robusta. Los próximos pasos estaban claros en la carpeta que me llevé a casa. Cotejar las huellas del chaleco con la base de datos, seguir la pista de la bufanda, si existía, localizarla entre los objetos retenidos y entrevistar de nuevo al testigo original que habló de la mujer en la escalera. Cada una de esas tareas requería tiempo y persistencia. La hermana de Ana presidía esa espera con una disciplina muda. Cada día acudía a la estación, se informaba, hablaba con quien pudiera hablar. Su resistencia era una forma de investigar en primera persona. Faltaba, sin embargo, algo que no aparecía en papeles ni en pantallas, la voluntad explícita de transformar hallazgos en sanciones o cambios institucionales. Las recomendaciones técnicas podían derivar en mejoras operativas, mejor preservación de archivos, protocolos más estrictos para embalaje de pruebas, pero la familia quería más, pedía una respuesta que trascendiera el resarcimiento simbólico y que obligara a que nadie más pase por la incertidumbre que ahora atravesaban. No pedían venganza, pedían prevención. Cuando salí de la casa de la hermana con la lista de diligencias en la mochila, me crucé con el abogado que había presentado la medida de custodia. Tenía en la mano un pedido adicional, una orden para acceder a las grabaciones complementarias de otras cámaras que cubrían el tránsito entre andenes. No era un gesto atrevido, era la manera de cerrar agujeros. La fiscalía lo evaluaría, dijo, pero añadió algo que hacía visible la fricción entre la urgencia y los plazos. No puedo garantizar la inmediatez, hay protocolos y recursos limitados. Lo que quiso decir, sin decirlo, fue que la justicia marcha con la economía de los tiempos. Antes de dejar la fiscalía, acordamos un turno para interrogar nuevamente al testigo que mencionó el forcejeo. La entrevista nueva debía ser más estructurada, buscando detalles olvidados o matices que pudieran sostener la investigación. La técnica, por su parte, prometió enviar un informe preliminar con las incertidumbres asociadas. La familia, por su lado, organizaba una cadena de apoyos, profesionales, amigos, vecinos que estarían atentos a próximas audiencias. La ciudad encendió otra mañana y yo tenía la sensación de que, por primera vez desde que empecé a seguir el caso, las piezas empezaban a responder a una lógica menos azarosa. No era una garantía de verdad, pero sí una promesa de trabajo decidido. Volví a mirar la imagen reconstruida en el monitor de la técnica. La sombra se parecía ahora, por instantes, a un cuerpo que se resiste. Afuera, un tren pasaba dejando un eco de metal que se disolvía en la estación.
Me subí al andén con la lista de preguntas y la cámara mental de quien no puede olvidar. Cada paso, cada persona, cada objeto pueden convertirse en la llave que abra una puerta cerrada. Iba a la entrevista con el testigo original. Sabía que las palabras, dichas con precisión, podían ser tan potentes como los peritajes, que una memoria que se anuda en detalles a veces tiene la fuerza para sostener una hipótesis. Y sabía también que cada nueva diligencia traería su propio riesgo. Abrir el expediente a miradas, provocar defensas, enfrentar silencios. Pero la familia de Ana no quería gestos simbólicos, quería datos, respuestas y sobre todo la posibilidad de nombrar lo que se había perdido. Con esa certeza, traje en la boca, crucé el umbral de la sala de entrevistas y me senté frente a quien aquella noche habló de una mujer en la escalera.